Hola a todos, muy buenas tardes. Hoy eh, es un día especial para poder considerar el artículo de estudio número 16 de este número de la Atalaya de abril de 2024. En esta semana, del 24 al 30 de junio, nos corresponde estudiar el artículo número 16, cómo disfrutar más de la predicación. Bueno, como normalmente suele suceder en las congregaciones de los testigos de Jehová, estos artículos de estudio se suelen estudiar los fines de semana. Pero sin embargo no va dirigido estos vídeos a ellos. Estos vídeos van dirigidos a los cristianos teócratas, es decir, aquellos miembros de la congregación cristiana teócrata que se encuentran en algunos lugares que no puedo mencionar por privacidad y por seguridad, pero que sin duda me complace mucho saludarles a todos ustedes por medio de este vídeo para transmitirles este alimento espiritual que vamos a filtrar mediante este análisis exhaustivo. Así que el artículo es cómo disfrutar más de la predicación y está basado en el Salmo 100, verso 2, que dice: sirvan a Jehová con alegría. El objetivo de este artículo de estudio es darnos 5 sugerencias para que podamos disfrutar más de la predicación. Bueno, lo cierto es que nosotros, como siervos de Jehová, que predicamos la palabra de Dios, lo hacemos porque amamos a nuestro Padre Celestial y porque también queremos que la gente lo conozca. Sin embargo, no a todo el mundo le resulta fácil llevar a cabo esta importantísima labor. A algunos, por ejemplo, les cuesta sentirse a gustos en el ministerio. Si nos ha sucedido esto en alguna ocasión o nos pasa actualmente, tenemos a nuestra disposición 5 sugerencias que vamos a analizar en esta consideración, que nos ayudarán a lidiar con esos sentimientos y poder disfrutar más de la predicación. La primera sugerencia es: reciba fuerzas de la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios fortalece a sus siervos. Un ejemplo de ello lo tenemos en el profeta Jeremías, cuando escribió estas palabras: sus palabras se volvieron como un fuego ardiente encerrado en mis huesos y me cansé de contenerlas. Así se sentía el profeta cuando consideraba, reflexionaba y meditaba en la palabra de Dios, y eso lo impulsaba a transmitirlo a otras personas. A los cristianos teócratas también nos pasa algo semejante. Nos fortalece sin duda el mensaje de la palabra de Dios. Leamos a este respecto, por favor, lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Le invito amablemente a su lectura en Colosenses, la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 9 y 10, que dice lo siguiente: por eso nosotros también, desde el día en que lo oímos, es decir, el mensaje, no hemos cesado de orar por ustedes y de pedir que se les llene de conocimiento exacto de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden de una manera digna de Jehová, a fin de que le agraden plenamente, mientras siguen llevando fruto en toda buena obra y aumentando en el conocimiento exacto de Dios. Así que no cabe duda de que, gracias al conocimiento exacto que nos da la palabra de Dios, la Biblia, gracias a la comprensión que tenemos de la voluntad de Dios, una comprensión espiritual que es producto del Espíritu Santo, eso nos impulsa a llevar a cabo toda buena obra, entre ellos la obra de predicar y hacer discípulos. Y lo cierto es que, como dice al final del versículo 10, la buena obra está muy relacionada con el aumentar en el conocimiento exacto de Dios. Es decir, mientras más predicamos, mientras más damos testimonio de Dios, más aumenta nuestro conocimiento y nuestra sabiduría
sobre Dios y dice que es un conocimiento exacto. Así que cuando leemos la palabra de Dios y meditamos en ella, se fortalece nuestra fe en Jehová y comprendemos mejor por qué es tan importante llevar el mensaje del reino. Los cristianos teócratas tenemos que sacarle todo el jugo a la palabra de Dios. Para ello es necesario dedicarle tiempo suficiente al estudio. En realidad, cuanto más confíe en la Biblia, más disfrutará compartiendo con los demás lo que ha aprendido. La segunda sugerencia tiene que ver con prepararnos bien para la predicación. El ejemplo más sobresaliente al respecto lo tenemos en nuestro propio Señor Jesucristo, quien preparó a sus discípulos para poder predicar antes de enviarlos, como relata el Evangelio de Lucas capítulo 10, versículos del 1 al 11. El resultado de esta preparación previa antes de ir a predicar fue que ellos se sintieron muy felices, porque cuando uno va bien preparado para dar testimonio de la palabra de Dios, obtiene buenos resultados. Y no necesariamente nos referimos a que haya gente que acepte nuestro mensaje, sino porque al elaborar de manera preparada, concienzuda nuestro ministerio, nuestra elaboración de material audiovisual, como en este caso para dar testimonio, así como el testimonio verbal que damos de casa en casa a la gente de nuestro territorio, todo eso produce alegría y satisfacción en nosotros porque sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos prepararnos? Bueno, podemos pensar en qué palabras vamos a usar para poder transmitir el testimonio, cómo expresar el mensaje de la palabra de Dios, que es la verdad en nuestras propias palabras. La idea es que podamos conversar de manera relajada, sonriente y amigable. El apóstol Pablo dejó claro que es un gran privilegio la obra de predicar. Lo comparó a un tesoro en vasijas de barro, según a los Corintios capítulo 4, versículo 7. En realidad, este tesoro es el propio mensaje de la palabra de Dios. Y nosotros, como humildes servidores, vasijas de barro, bueno, de hecho que somos barro, ¿no es cierto? Cuando morimos, en eso nos convertimos, en polvo. Pero Dios concede ese enorme honor de hablar la palabra de Dios a estos humildes servidores. Nosotros somos esos servidores y tenemos que comprender el valioso mensaje que llevamos a las personas. De esta manera también estamos preparándonos bien para la predicación, meditando y reflexionando la importancia que tiene el mensaje que llevamos. La tercera sugerencia que nos da este artículo para poder disfrutar más de la predicación es pedirle valor a Dios. A este tenor me gustaría, por ejemplo, mostraros esta fotografía, mejor dicho, de la misma portada de la revista. Vemos aquí a un par de hermanas cristianas teócratas que están predicando y sin duda necesitan valor de parte de Dios para dar testimonio, porque a veces no sabemos a quién nos vamos a encontrar cuando predicamos. Sabemos que en la sociedad humana hay todo tipo de personas. Algunas pueden recibirnos bien el mensaje y otras no. Para ello necesitamos pedirle ayuda a Jehová. Y mientras se lo pedimos, reflexionando nosotros mismos en el amor y en el cariño que debemos de tenerle a la gente, porque esta es una obra de amor, la obra de predicar, sin duda alguna. Además, debemos de meditar en el inmenso honor que Jehová nos ha dado de llamarnos cristianos teócratas. Mire, en Hechos capítulo 11, versículo 26, declara que es la voluntad de Dios que a los seguidores de Jesús y de su Padre Jehová nos llamemos cristianos. Nosotros nos llamamos cristianos teócratas porque apoyamos la teocracia, que es el reino de Dios. Pero no solamente somos cristianos teócratas, también somos testigos de Jehová y testigos de Jesús. Testigos de Jehová lo deja claro, por ejemplo, el libro de Isaías capítulo 43, que les invito a su lectura. Acompáñenme, por favor, al texto bíblico de
Isaías, capítulo 43, versículo del 10 al 12, dice lo siguiente: ustedes son mis testigos, es la expresión de Jehová, aún mi siervo a quien he escogido, para que sepan y tengan fe en mí, y para que entiendan que yo soy el mismo. Antes de mí no fue formado Dios alguno, y después de mí continuó sin que lo hubiera. Yo, yo soy Jehová, y fuera de mí no hay Salvador. Yo mismo he anunciado y he salvado, y he hecho que sea oído cuando no había entre ustedes Dios extraño. De modo que ustedes son mis testigos, es la expresión de Jehová, y yo soy Dios. Así que la palabra de Dios es muy clara. El propio Jehová Dios nos llama a nosotros sus testigos. Estamos comisionados para dar a conocer la persona de Jehová, para que la gente sepa y tenga fe en él, y para que sepan que él es el Dios todopoderoso, el mismo que ha existido desde el pasado, hoy en el presente y mañana en el futuro. Pero no solamente somos testigos de Jehová, también somos testigos de Jesús, porque no solamente damos testimonio de Jehová, los cristianos teócratas también tenemos que dar testimonio de Jesús. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 17, versículo 6, se nos llama testigos de Jesús. Les invito por favor a la lectura de este versículo bíblico. Apocalipsis capítulo 17, versículo 6, dice: y vi que la mujer estaba borracha con la sangre de los santos y con la sangre de los testigos de Jesús. Pues al alcanzar yo a verla, me admiré con gran admiración. Así que también aquí la Biblia es muy clara. A los seguidores de Cristo también se nos llama testigos de Jesús. Por lo tanto, damos testimonio del Padre y damos testimonio del Hijo. Somos testigos de Jehová y también somos testigos de Jesús. Y además de eso, como dice Hechos 11:26 que mencioné antes, somos cristianos, porque por providencia divina fue la voluntad de Dios que se les llamara a los primeros seguidores de Cristo, y por lo tanto nosotros que somos la congregación cristiana restaurada, también se nos debe de llamar cristianos. Así que hacemos muy bien en reflexionar en este inmenso privilegio de llamarnos cristianos teócratas que damos testimonio de Jehová y de Jesús en calidad de testigos de Jehová y testigos de Jesús. Sin duda Jesús está con nosotros, igual que su Padre Jehová, porque nosotros damos testimonio de ellos dos. También Jehová nos ha encargado a sus ángeles para que nos ayuden. También Jehová nos da su Espíritu Santo, que es la herramienta más poderosa que existe para poder estar capacitados, para tener el valor necesario para dar testimonio de Dios. Y por último, Jehová nos da a nuestros hermanos y hermanas cristianos teócratas. Sin duda alguna, la congregación cristiana teócrata, con sus más de 100 integrantes, constituye la hermandad amorosa que necesitamos para poder fortalecernos y dar testimonio de la palabra de Dios con todo el valor que requerimos. La cuarta sugerencia para poder dar testimonio en la predicación de manera positiva es ser adaptable y positivo. Es decir, si queremos disfrutar de la predicación, tenemos que poner de nuestra parte y ser adaptables. Hay que tener la actitud mental adecuada, ¿no? Una actitud humilde, adaptable y alegre. La alegría es muy importante no perderla. Si de alguna manera usted no se siente feliz en un momento en que usted quisiera dar testimonio, mejor no lo haga. Espere a que usted, digamos, moldee su propia actitud mental, pídele ayuda a Dios, practique estas sugerencias que estamos dando a través de este vídeo y cuando usted se vuelva más positivo, puede entonces usted dar testimonio. Pero lo que no es positivo es salir a predicar con una cara desencajada, con una actitud negativa, porque ni usted va a disfrutar ni tampoco va a transmitir algo positivo a quienes les puedan escuchar. Así que es muy importante que antes de salir a predicar, como habíamos visto en la sugerencia número 2, tenemos que prepararnos. Y entre la preparación de lo que vamos a decir también incluye cómo preparar nuestra actitud mental. Así que la sugerencia número 4 incluye ser positivo y ser adaptable.
Por eso, como cristianos teócratas, sabemos que tenemos que predicar en las casas, pero también en las calles. En realidad, el cristianismo, analizándolo desde su perspectiva histórica, es un movimiento religioso que nace eminentemente en las zonas urbanas, ¿no? El centro de operaciones de los primeros cristianos fue Jerusalén, una ciudad, y además la ciudad capital del antiguo Israel. Es cierto que los cristianos estamos enfocados mayormente en predicar en las ciudades, en las casas y en las calles, porque es donde encontramos a la gente, pero no debemos, por lo tanto, olvidar a quienes viven en las zonas rurales, que también deben de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. El objetivo nuestro debe ser buscar a la gente. Tenemos que averiguar qué es lo que creen y qué les preocupa, porque de esa manera podremos ponernos en su lugar, tratar de entender sus inquietudes, sus creencias y tratar de averiguar si existen puntos en común que podamos tener con ellos para poder transmitirles el mensaje. Nuestro objetivo al final es transmitir el mensaje de la palabra de Dios, pero queremos hacerlo teniendo un terreno en común, como por ejemplo demostró el apóstol Pablo cuando predicaba en su tiempo. De hecho, en Hechos capítulo 10, versículo 42, que les invito a su lectura, vemos que Pablo y los otros apóstoles pues tuvieron bastante éxito cuando predicaban, porque ellos lo hacían con una actitud positiva y además se preocupaban por buscar a la gente. Eran muy cabales en su labor, eran muy diligentes. Hechos capítulo 10, versículo 42 dice, también nos ordenó que predicáramos al pueblo y que diéramos testimonio cabal de que este es aquel de quien Dios ha decretado que sea juez de vivos y de muertos. Así que los apóstoles, como buenos testigos de Jesús que eran, dice que dieron un testimonio cabal de aquel de quien Dios ha decretado que sea juez de vivos y muertos, es decir, de Jesucristo. Así que ellos dieron un testimonio cabal al predicar al pueblo, como hemos leído en el versículo 42. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una actitud positiva, nos esforzamos por encontrar a la gente allá donde se encuentre, es decir, cuando vamos al pueblo, entonces podemos decir que hemos dado un testimonio cabal, como dice Hechos capítulo 10, versículo 42. Así que nuestro objetivo debe ser dar un testimonio cabal, porque hacer eso es lo que a Jehová y a su Hijo Jesús le agrada. Y en ello está el éxito. Por lo tanto, el éxito no está en cuántos conversos podamos tener, en cuántos discípulos podamos hacer, que sin duda es un objetivo de nuestra predicación, porque así Jesús en Mateo 28, 19 y 20 lo dejó muy claro, vayan y hagan discípulos. Pero ese no es el objetivo primordial. El objetivo fundamental es hacer la obra de dar testimonio. Y quien con la actitud adecuada pueda aceptar este mensaje, bienvenido sea al camino de la santidad de esta congregación cristiana teócrata verdadera. De hecho, cuando predicamos, estamos complaciendo a nuestro Padre Celestial, agradando su corazón. Veamos a este respecto lo que nos dice Proverbios. Recordemos que la predicación es una obra que Jesús, el Hijo de Dios, nos mandó a hacer. Por lo tanto, su Padre Jehová, nuestro Dios Todopoderoso, le agrada. En Proverbios 27:11 dice lo siguiente: sé sabio, hijo mío, y regocija mi corazón, para que puedas responder al que me está desafiando con escarnio. Así que, sin duda que Jehová nos ha pedido a través de su Hijo que hagamos la obra de predicar, a Él le agrada cuando la llevamos a cabo, y eso, entre otras muchas cosas, le sirve a nuestro Creador para poder responder al que lo desafía. Y sabemos por la enseñanza bíblica que quien lo desafía es Satanás, que, como por ejemplo en el caso de Job, ¿no? Desafió a Dios poniendo en tela de juicio la integridad y la obediencia y el amor que Job podía tenerle a Dios. De igual manera, hoy sabemos que Satanás pone en tela de juicio nuestro amor a Dios, nuestra integridad, nuestros motivos. Si nosotros llevamos a cabo la obra de predicar, estaremos dando una prueba indiscutible
de que Satanás es un mentiroso, que su desafío a Dios no tiene ningún tipo de justificación porque a pesar de la adversidad, a pesar de que predicar constituye un gasto de nuestros recursos, sea en tiempo, en dinero, en salud, entre otros, lo hacemos con gusto. Y eso le sirve a Dios para responder a Satanás que lo desafía y fortalece nuestra fe, nos labra una trayectoria de integridad digna de admirar y aumenta nuestra comprensión espiritual, como habíamos leído en el texto de Colosenses 1, 9 y 10. En realidad los beneficios son muchos. Por eso es que si predicamos con la actitud positiva adecuada, tratando de encontrar a la gente para llevarle el mensaje, estamos agradando a Jehová y demostrando que Satanás es un mentiroso. Por supuesto que para predicar con una actitud positiva también es muy necesario que practiquemos lo que predicamos, porque si usted predica lo que no practica, créame que su predicación no sirve de nada. Hacer discípulos es una labor de equipo. Todos somos necesarios y nos alegramos cuando alguien comienza a asistir a nuestras reuniones cristianas teócratas, cuando lo hacemos de manera virtual, y cuando también hay gente que comienza a ver nuestros vídeos, porque también estos vídeos están elaborados, como los que se publican en este canal de YouTube, para ayudarnos a fortalecer nuestra fe en Jehová, en su palabra, la Biblia, y nuestra confianza en la congregación cristiana teócrata. La quinta sugerencia para poder disfrutar de la predicación es centrarnos en el amor, porque sin duda el amor es el mandamiento más importante que un cristiano tiene que llevar a cabo. Lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. Jesús dijo: en esto todos conocerán que ustedes son mis discípulos si tienen amor entre sí. Pero además, esa misma idea la transmitió en Mateo capítulo 22, que les invito a su lectura. Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39. Dice: Él le dijo: tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo semejante a él es este: tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que Cristo lo dijo muy claramente. Los mandamientos más importantes, los dos más importantes, es el amor a Dios y el amor al prójimo. Porque nuestra religión es una religión de amor. Claro, eso no significa que ignoremos las claras advertencias de Dios sobre el juicio venidero, que declara la Biblia que habrá. Pero debemos de recordarle a todos nuestros adversarios que ese juicio de Dios lo llevará a cabo el reino de Dios, es decir, Cristo y sus 144.000 coherederos, junto a los poderosos ángeles. Así que serán las fuerzas del cielo las que van a traer el juicio sobre la tierra, no nosotros los cristianos teócratas, cuya única obligación es anunciar lo que el reino hará. No debemos de confundir, porque algunos apóstatas, ¿no es cierto?, juzgan que el mensaje cristiano es un mensaje de odio porque proclamamos un día de juicio, pero sin embargo no es así. Es una obra de amor al prójimo porque lo que queremos es que la gente obedezca lo que dice la Biblia, precisamente para poder salvarse. Claro, a los apóstatas no les interesa obedecer la Biblia, ¿verdad? Predicar es una prueba de amor a Jehová y a nuestro prójimo. Así que eso nos indica que nuestro Dios se siente muy feliz cuando nos ve predicar y nosotros mismos somos testigos presenciales de que quienes estudian la Biblia con nosotros se sienten también felices. Por ejemplo, con la publicación que elaboro para poder ayudarnos a dar testimonio y poder hacer discípulos, sin duda que esa publicación, que de momento no será revelada al público, queda en el ámbito de la congregación cristiana teócrata a nivel interno, pero esa publicación que he elaborado sin duda, como los reportes indican,
está trayendo éxito para poder dar testimonio cabal de las buenas nuevas y ya se reportan incluso estudios bíblicos, ¿no? Y nos alegramos muchísimo, mi familia y yo, por ello. Debemos de recordar que quienes estudien la Biblia con nosotros van a recibir la salvación y eso nos llena de alegría. Nos da mucha alegría, sin duda, servir a Jehová. Hay experiencias de muchas personas en todo el mundo, sobre todo testigos de Jehová que aman a la Biblia, que dan fe de ello, que dicen que tratan de hacer todo lo que les permite sus circunstancias por dar testimonio. Nosotros preguntamos, ¿hacemos todo lo que nos permiten nuestras circunstancias para dar testimonio de la palabra de Dios? Recordemos que cuando hacemos todo lo que podemos en la predicación, nos sentimos muy felices. Recordemos esta idea. Cuando hacemos todo lo que podemos en la predicación, nos sentimos muy felices. Así que, queridos amigos, queridos hermanos y hermanas en la fe, cristianos teócratas, si nos ponemos en práctica todas estas sugerencias, vamos a conseguir disfrutar más de la predicación. Muy bien, pues sin duda el análisis de este artículo de estudio de la Atalaya ha sido muy provechoso para todos nosotros. Por lo tanto, podemos repasar claramente estas 5 sugerencias de manera muy breve. Recordemos la primera, recibir fuerzas de la palabra de Dios. Segundo, prepararnos bien para la predicación. Tercero, pedirle valor a Dios. Cuarto, ser adaptable y positivo. Y quinto, centrarnos en el amor. Aquí en la página 19 se nos preguntan 3 puntos importantes a recordar, ¿no? Prepararnos bien. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para prepararnos bien, habíamos visto en el punto 2, párrafos 7 y 8, algunas sugerencias importantes, ¿no? Como meditar en qué palabras vamos a usar para predicar el mensaje de la Biblia en nuestras propias palabras, de manera relajada, sonriente y amigable. Y también tener muy presente que el mensaje que estamos llevando es tan valioso como un tesoro. Y por lo tanto es un inmenso honor que no todo el mundo tiene el de predicar la palabra de Dios. La segunda sugerencia que debemos de recordar es pedirle valor a Dios. Esto se vio en la sugerencia número 3, el punto 3, en el párrafo 10 específicamente. Debemos de recordar que como cristianos teócratas que damos testimonio de Jehová y de su Hijo Jesús, tenemos el apoyo de ellos junto con el apoyo del Espíritu Santo, que es la fuerza más poderosa del universo. Y además contamos con nuestros queridos hermanos y hermanas en la fe, que son parte de nuestra querida congregación cristiana teócrata. Y bueno, la última sugerencia a recordar está en el punto 5, ¿no? Centrarnos en el amor. Y vimos en el párrafo 15 que cuando recordamos que esta obra de predicar es una muestra de amor a nuestro Padre Jehová, al prójimo, pues nos sentimos nosotros felices porque ellos están felices, ¿verdad? Y también nos sentimos felices cuando podemos enseñar a las personas no solo lo que dice la palabra de Dios, sino animarlas a estudiar la Biblia con nosotros. Eso también nos da alegría. Bien, pues esto es todo lo que podemos destacar como positivo, que sin duda han sido muchos puntos interesantes en este artículo de estudio de la Atalaya, cómo disfrutar más de la predicación. Para mí ha sido un gusto transmitirles a todos ustedes el alimento espiritual que contenía el artículo que está en esta revista. Y bueno, pues la próxima semana tendremos otro interesante análisis. Muchas gracias.